Contextualización de la obra. Ambos escritos son publicados dentro de los años 1923 y 1924, en el cual Sigmund Freud empieza a reformular la teoría de la sexualidad infantil, tomando en cuenta una perspectiva ontogénica sobre los fenómenos y desde una posición crítica respecto a sus trabajos anteriores, los cuales se centraron en la primera tópica del psicoanálisis freudiano y solo consideraban un abordaje generalizado respecto a las temáticas. En este sentido, el primer capítulo trabajado contextualiza la nueva tópica a la cual se inscribe el análisis de la organización genital infantil, resaltando la diferencia existente con el texto Los tres ensayos de la teoría sexual, escrito en 1905, para así, en el segundo capítulo, entrar a tratar en profundidad el sepultamiento del complejo de Edipo y como concepto de la segunda tópica, tales como superyo y yo toman un rol esencial en su proceso. El primer capítulo aborda los elementos con los cuales se darían el culmine del desarrollo de la organización genital infantil. Comienza haciendo una distinción entre la primera instancia de la teoría sexual infantil y la segunda, de la cual se da mayor énfasis a lo largo de la narrativa. Contempla en este segundo momento la organización genital infantil centrada en el falo y la curiosidad del niño por él. Si bien concuerda con el primado genital incompleto de la primera instancia teórica, establece que realmente sí hay una predominancia significativa del interés por los genitales. Así también, en la castración de la niña, visto por los ojos del niño, no la cuestiona sino hasta el estadio siguiente, el periodo de latencia. Concorda a esto la fase genital o de organización genital infantil, no existe el estado de polaridad, ya que para el niño solo hay pene y castración del pene, no masculino y femenino, ni objeto y pasividad. El segundo capítulo desarrolla una visión ontológica respecto al sepultamiento del complejo de Edipo. Inicia explicitando el término como un fenómeno central de la primera infancia y que su fin daría comienzo al periodo de latencia. Luego, aborda dos concepciones respecto a la razón del sepultamiento del complejo edípico, una que aboca su causa a las desilusiones inevitables y otra al carácter hereditario de la especie humana y la fase evolutiva por la cual debe pasar todo individuo. Continuo a ello, Freud habla del quiebre del complejo de Edipo cuando se acepta la posibilidad de castración y se eliminan las alternativas de satisfacción a los objetos parentales, contrario a la idea de que el declive se da por el alejamiento del pecho materno y las heces. En este punto, el niño sortea entre seguir la investidura libidinal de sujetos parentales o la identificación. En la mayoría de los casos, el niño opta por la segunda opción, la cual da inicio al desarrollo del superyo, la sublimación de las aspiraciones libidinales y, continuo a ello, el periodo de latencia. Este proceso es más que una represión porque se destruye el complejo. En el caso de ocurrir una represión del fenómeno edípico, esta vuelve a emerger en forma de patología. La distinción en el caso del complejo de Edipo en la niña radica en cómo ella vive la castración del pene, constantemente aspirando por tenerlo tan grande como la de su compañero cuando crezca, y de la actitud edípica con el padre por darle un hijo. La expectativa es su motor y consuelo, hasta que el no cumplimiento paulatinamente desvanece el anhelo junto al complejo de Edipo. La idea de tener el pene y dar el hijo se guardará en el inconsciente para el posterior papel sexual que desempeñará. El carácter principal de esta organización genital infantil es, al mismo tiempo, su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Reside en que, para ambos sexos, solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado de falo. En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí, genital masculino o castrado. Solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Lo masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene, recibe la herencia del vientre materno. La falta de satisfacción esperada, la continua denegación del hijo deseado, por fuerza determinarán que los pequeños enamorados se extrañen que los pequeños enamorados se extrañen de su inclinación sin esperanzas. Al fundamento a raíz de su fracaso de Edipo, como resultado de su imposibilidad y su fracaso, como resultado de su imposibilidad tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución. El complejo de Edipo tiene que caer porque ha llegado el tiempo de evidenciado de manera enteramente
señala que el complejo de Edipo la mayoría de los humanos, de manera enteramente, pero es también un fenómeno individual por la mayoría de los humanos, dispuesto por ella, un fenómeno que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva. La niñita acepta la castración como un hecho consumado, mientras que acepta la castración como a la posibilidad de su consumación, mientras que el varoncito tiene miedo a la posibilidad de su consumación. Organización genital infantil o fase genital. Fase del desarrollo psicosexual caracterizada por la organización de las pulsiones parciales bajo la primacia de las zonas genitales. Comporta dos tiempos separados por el periodo de latencia, la fase fálica u organización genital infantil y la organización genital propiamente dicha que se instaura en la pubertad. Complejo de Edipo. Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. Complejo de castración. Complejo centrado en la fantasía de castración, la cual aporta una respuesta al enigma que plantea al niño la diferencia anatómica de los sexos, presencia o ausencia del pene. Esta diferencia se atribuye al cercenamiento del pene en la niña. La estructura y los efectos del complejo de castración son diferentes en el niño y en la niña. El niño teme la castración como realización de una amenaza paterna en respuesta a sus actividades sexuales, lo cual le provoca una intensa angustia de castración. En la niña, la ausencia de pene es sentida como un perjuicio sufrido que intenta negar, compensar o reparar. Luciano, un niño de 4 años, llegó a la entrevista clínica junto a su madre debido a que ella presenta gran preocupación por el continuo tocamiento genital de su hijo a la hora de ducharlo. Ella describe los largos ratos en que el niño se queda sentado observándose y sobándose, llamándole la atención hasta el cansancio. Agrega que es una conducta que comenzó poco después de entrar al jardín infantil y que el baño lo suelen compartir niños y niñas. Se le pregunta a la madre sobre la relación que tiene Luciano con ella, a lo que responde: está en esa edad en donde solo tiene ojos para la mamá, completamente enamorado de mí. Muchas veces tiene pataletas porque me encuentra abrazada a su papá. Es peor que marido. Este caso lleva a su base los conceptos de organización genital infantil y complejo de Edipo, debido a que en esta fase de desarrollo psicosexual el infante contempla un interés parcial sobre su pene, pero que a la vez tiene miedo de perder por la ansiedad de castración que le produce al compararse con sus compañeras y ve la autoridad severa del padre, que tiene el falo, y la madre, sus dos posibilidades de satisfacción.